Muy buenos días a todos. María reafirma nuestra esperanza. La esperanza viene de Dios. Son tres las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Vienen de Dios y van hacia Dios. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen a Dios uno y trino como origen y motivo y objeto. Catecismo de la Iglesia Católica, 1812. Hemos conocido a Dios por medio de la fe, nos han hablado de Él y hemos experimentado de varias maneras su presencia, su amor, su gracia y misericordia. Nuestra esperanza está apoyada en la fe y en la experiencia de Dios. Creemos y sabemos que Dios es bueno, infinitamente bueno, y por lo mismo podemos esperar cosas buenas de Él. Incluso Jesucristo, el Hijo enviado del Padre, murió en la cruz por ayudarnos a salir del mal, del pecado, y por lo mismo de la condenación eterna. Por lo cual nuestra esperanza es aún mayor, puesto que nadie se atreve a morir por sus enemigos. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Esa es la base fundamental de la esperanza. El creer y saber ciertamente que Dios nos ama y quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2:4. Aunque tengamos muchos momentos internos de tribulaciones, angustias, sentimientos de ánimo difíciles, sin embargo nuestra fe nos dice y nos convence claramente de la bondad de Dios, de su voluntad, para que todos lleguemos a estar con Él. En la relación entre fe y sentimientos del alma, la fe nos va orientando hacia la esperanza, nos va guiando hacia Dios. La acción del Espíritu Santo en nuestro espíritu mediante la fe va dándonos una firmeza interior, nos va limpiando de los apegos a sentimientos depresivos, confusos, incluso autodestructivos. Así se va instalando la esperanza en nuestro ser, en nuestras personas, en nuestros sentimientos y estados de ánimo. La esperanza nos libera y activa. Dentro de nuestras personas vivimos muchas situaciones interiores que dependen también de lo externo, de las relaciones interpersonales, las enfermedades, los problemas económicos, sociales, incluso políticos. Muchas de esas realidades son bastante desalentadoras. Tanto así que en la salve decimos: en este valle de lágrimas, dando a entender que nuestras vidas tienen más lágrimas que sonrisas, más sufrimientos que alegrías, por lo cual estamos sometidos a presiones que son opresivas. Tratan de hundirnos, deprimirnos, desesperanzarnos. Pero como dice el título de la bula para el año jubilar, la esperanza no defrauda, basado en San Pablo. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. Al estar viviendo en profundidad la fe, va sucediendo en nosotros un proceso de liberación profunda que proviene de la redención realizada por Jesucristo al pagar el precio de nuestro rescate en la cruz. Este proceso de profunda conversión es un llamado para todos. Ninguno de nosotros está exonerado. Al haber sido bautizados, llevamos en nosotros la semilla de Dios y por lo mismo el compromiso de hacerla crecer, y el resultado de ese crecimiento será nuestro camino hacia la plena gracia y la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Por lo mismo, la vida cristiana es una vida en esperanza activa, no simplemente en lamentaciones por lo que estamos sufriendo, ni solamente en depresiones y estados de ánimo apagados y tristes. La fe va trabajando en nuestra mente y cambiando la manera de pensar, de sentir, de percibir, de creer y esperar. Va confrontando nuestras ideas y valores y haciendo que tomemos conciencia moral de nuestras propias actitudes equivocadas, de nuestros pecados mismos, y vayamos entrando en la lucha espiritual
de manera cada vez más plena, directa y consciente. Una esperanza viva. Así como la fe debe estar realmente viva y activa en nosotros, igualmente la esperanza. Son las virtudes teologales dadas por Dios para llevarnos a Él, lo cual sucede en la medida que son realmente activas en nosotros. La esperanza que viene de Dios va llenando nuestra vida de Dios, va llenando nuestras personas, nuestras estructuras internas personales de la luz amorosa de Dios, va haciéndonos pasar de la muerte a la vida. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Ezequiel 37:5. Desde lo profundo de nuestra mentalidad de muerte es muy difícil tener esperanza. Por eso es tan fácil caer en las ilusiones materialistas e ideológicas, que son en verdad realidades de este mundo, no vienen realmente de Dios. La esperanza es fruto de la acción de Cristo, quien dio su vida en la cruz para rescatarnos de la cárcel del pecado y de la muerte eterna, y por lo mismo va produciendo en nosotros ese proceso de liberación personal que también afecta a nuestras realidades familiares, sociales, culturales. Así la esperanza es una virtud que lleva en su misma definición una fuerza de Dios. Es Dios mismo quien actúa por medio de las virtudes, pero exigen nuestra participación personal y comunitaria eclesial. Es un don que requiere respuesta receptiva y compromiso activo en nuestro propio ser y hacer. En esa medida es que va a dar frutos en nosotros. La esperanza debe ser una esperanza viva y activa por nuestra participación en ella, por nuestra entrega, por nuestro darle la credibilidad necesaria, la obediencia de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y acciones. La esperanza debe ir llenando nuestro ser y nuestro hacer, debe irnos construyendo como parte íntegra del reino de Dios, fermentando nuestro ser como una levadura que fermenta la masa, dándonos el sabor de las cosas de Dios, una esperanza viva que nos va llenando cada vez más plenamente de la vida divina. Somos peregrinos de esperanza, caminando en esperanza para cada día más estar en la presencia del Dios por quien se vive. Y ahora hablamos de la esperanza de María. La Virgen es para nosotros también modelo de esperanza, el mejor de todos, por ser ella el modelo de la Iglesia, el ideal mismo de cómo debemos llegar a ser como Iglesia. Ella nunca cometió pecado, en ningún momento se rompió la relación de gracia con Dios. Por eso el ángel le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, en Lucas 1:28. Significa que ella no vivió la esperanza de la misma manera que nosotros, sino desde la gracia y presencia de Dios sin mancha de pecado. Nosotros caminamos interiormente en esperanza, esperamos y deseamos ser mejores personas, no estar separados de Dios, no cometer faltas y pecados que nos alejen de Él. Nuestra esperanza va dentro de nuestro camino de conversión, dentro de la lucha espiritual por cumplir los mandamientos de Dios. Es una esperanza que se desvanece muchas veces y vuelve a hacerse brillante, sometida a nuestro caminar interior, a nuestros estados de ánimo y realidades que vivimos el día a día. La Virgen María estaba totalmente abierta a Dios. Para ella, el Señor lo era y lo es todo. Ella no estaba centrada en sí misma de manera egocéntrica, concupiscente, sino que su persona, su alma, estaba completamente abierta a Dios. Y le daba el valor pleno que todos debemos llegar a darle. Su fe era totalmente pura e inquebrantable, plenamente amorosa hacia Dios. Nosotros sabemos de Dios y estamos conscientes de nuestro deber en cumplir el mandamiento principal, pero no es tan fácil ponerlo real y plenamente en práctica. Y la virtud de la esperanza forma parte indispensable de nuestro camino de salvación y santificación. Cuando caemos en el pecado, necesitamos de la esperanza de manera dramáticamente visceral, entrañable, desde lo más hondo de nuestro ser. A veces es lo único que nos queda. La Virgen siempre estuvo con Dios en su presencia, obediente y amorosa de Dios.
por lo cual las virtudes de la fe, esperanza y caridad en ella estuvieron siempre como muy presentes, muy unidas, muy simultáneas. Ella estuvo llena de la virtud de Dios desde su mismo origen, la Inmaculada llena de gracia. Su vida fue un obedecer y cumplir el plan salvífico de Dios. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella construía la esperanza dentro de su ser directamente, sin contradicción, en su amorosa obediencia, completamente abierta a Dios, una fe plena de consentimiento y amor a Dios. Hablemos ahora de la espada de la contradicción. Lo que más nos hace sufrir en el fondo son las contradicciones que vivimos, como decía San Pablo. No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la carta a los Romanos número 7. El mal moral es en el fondo lo que más nos hace sufrir. Porque si algo nos sucede, vemos, pero estamos viviendo en la gracia, sentimos que estamos haciendo las cosas bien. Ese sufrimiento no nos destruye interiormente. El mismo Jesús en la cruz exclamó dolorosamente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cual muestra un mal interior moral. Él sufrió en sí mismo la contradicción del pecado. Nos dice San Pablo que Cristo se hizo pecado por nosotros. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Segunda carta a los Corintios 5:21. Esta contradicción es lo más terrible y doloroso que podamos sentir. Adán y Eva, al pecar, fueron echados fuera del paraíso y el ángel quedó cuidando la entrada con una espada de fuego. Esa espada fue el dolor más grande para Adán y Eva, saber del paraíso, pero no poder volver por causa de ellos mismos. Los primeros cristianos, fruto de la predicación de Pedro, sintieron esa terrible espada porque habían traicionado a Dios, matando a su enviado Jesucristo. Pero la ventaja fue que Cristo vino justamente para resolver esa gran contradicción, la del pecado y la gracia divina. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes han crucificado. Así nuestra esperanza es cierta y no defrauda, porque el mismo Dios ha manifestado su infinito y eterno amor en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. El mismo Jesús nos promete el Espíritu Santo para llevarnos a la verdad y salvación plenas. ¿Cómo vamos a tener dudas de la esperanza si es la acción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra historia humana? Hablemos ahora de la espada de María. Simeón les bendijo y dijo a María su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Lucas 2, 34, 35. La señal de contradicción nos va a permitir ver nuestro pecado confrontado con la gracia y bondad de Dios, manifestada en Cristo Jesús. Y esa señal en el alma de María será la espada que le atravesará su ser anímico espiritual. De esa manera saldrán a la luz nuestras verdades más íntimas, las que mantenemos muchas veces ocultas, acostumbradas como estamos, desde nuestros primeros padres, a escondernos de Dios y de nosotros mismos. La Virgen vive la espada, pero no desde el pecado como nos sucede a nosotros, sino desde su situación de agraciada por Dios, llena de gracia. Ella sufre las devastadoras consecuencias de la confrontación de su Hijo en el mundo pecador. Así como Jesús se sintió abandonado del Padre en la cruz, así la Virgen María se sentiría desolada contemplando compasivamente
el desangramiento de su Hijo martirizado hasta lo último. Un corazón traspasado por la espada de dolor y sufrimiento, pero al mismo tiempo el corazón de María, siempre lleno de las virtudes divinas, lleno de fe amorosa y obediente, abierta a los planes de Dios por encima de los suyos, confiada en sus caminos de misericordia, aunque para ella implicase un inmenso sufrimiento, el corazón henchido de esperanza, nunca dudando del bien de Dios para ella y para todos, el bien que estaba ya instaurado dentro de su ser y que permanecería para siempre, por toda la eternidad. El corazón de mayor caridad eclesial, imitadora de su Hijo Jesús, discípula y misionera de su amor divino, dispuesta a vivir el acto más sublime de caridad, al asentir compasivamente en el terrible sacrificio de su Hijo para rescatar el corazón de toda la humanidad a la presencia de Dios. A pesar del inmenso sufrimiento de María, ella nunca perdió la esperanza. Nunca hubo en su corazón ninguna sombra que alejara la esperanza de su ser. Más bien, la Virgen nos representó a todos en ese momento de mantenerse firme en la esperanza, a pesar de todas las circunstancias y apariencias de que el mal había vencido definitivamente al amor. La esperanza de María es la más probada de todos en la Iglesia. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5:5. La esperanza de María es la expresión más completa y acabada de esperanza que podremos encontrar en la Iglesia. Ella es incluso madre de la esperanza, como nos dice la letanía agregada por el Papa Francisco en junio del 2020, porque desde la misma cruz su Hijo le pide ser nuestra madre, y esa maternidad incluye también la esperanza, porque es una maternidad espiritual. Hablemos de la Virgen María, nuestra Madre y modelo de esperanza. La Virgen asumió su vocación definitiva en la cruz, mujer, ahí tienes a tu Hijo, y la Iglesia, representada en el discípulo amado, asumió esa maternidad para siempre, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora la acogió en su casa. Para salvarnos, Dios realizó y sigue realizando su plan, y entrar en ese plan de todo corazón es la base más saludable de la esperanza. La Virgen entró desde el comienzo en el plan de Dios, y por lo mismo su esperanza nunca tuvo sombra de rechazo, de esconderse del llamado de Dios. Siempre tuvo una esperanza fuerte y saludable, la más perfecta esperanza de todos los cristianos. Nuestra esperanza está basada en esa voluntad amorosa y salvífica de Dios que quiere que todos los hombres se salven, como nos dice la primera carta a Timoteo 2:4. Aceptar esa voluntad de Dios es la base más sólida de la esperanza que nos defrauda, porque así como dijo Dios, haya luz y hubo luz, Génesis 1:3, habrá luz mientras exista universo. Asimismo, Dios decidió salvarnos con su amor infinito, y habrá salvación mientras la aceptemos de corazón. Por eso la esperanza es una virtud teologal y es necesario cultivarla. De hecho, se beatifica a un cristiano cuando ha vivido de manera heroica la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales que en realidad siempre van juntas. Por la fe entramos voluntariamente en el sufrimiento de Dios, es decir, nos disponemos a pasar muchas cosas que normalmente rechazamos, dificultades, tribulaciones, sacrificios, contradicciones. Todo lo vamos sufriendo por nuestra fe y amor a Dios y al hermano. Queremos seguir sus caminos, no traicionarlo, y vamos descubriendo en nosotros muchas cosas que nos alejan de Dios. No somos tan santos y correctos como pensábamos. Por lo mismo, la esperanza es fruto del camino fuerte y profundo. No es simplemente una esperanza intramundana, basada en las cosas materiales, en las ideologías inventadas por los hombres. No es una esperanza de consumo, una esperanza superficial y acomodada a nuestro confort. La esperanza es corona de un camino fuerte interior, un caminar en la fe y obediencia a Dios, tratando de poner en práctica su mandamiento principal.
de amarlo sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos, y más aún como Cristo nos amó hasta el extremo. No puede haber verdadera esperanza en nosotros sin una profunda y sincera práctica de caridad, porque la esperanza, aun siendo virtud teologal, no se nos da plenamente a menos que participemos en Dios mediante la fe obediente que nos pide y exige la caridad, comunión, participación y misión. La Virgen tiene la esperanza más purificada y plena de todos en la Iglesia, la Madre del Mesías Redentor, del Verbo encarnado, la sufrida, pequeña y grande María. Al adoptarnos en la cruz, ella coopera para que vivamos de verdad la esperanza, porque es nuestra Madre espiritual y va a fomentar todo lo espiritual en nosotros para que lleguemos donde ella está, al reino de Dios. Ella quiere llevar la semilla de nuestro bautismo a la plenitud de sus frutos, a nuestra plena salvación en Dios. Vayan donde los blancos para que les echen el agua en la cabeza y puedan ir al cielo. Apariciones coromotanas. Ella nos acoge como sus hijos. Como buena madre trabaja en nosotros para que se dé el plan de Dios en nuestras personas, y además ella es en sí misma el mejor modelo de esperanza. La mejor maestra de la esperanza de Dios por su misma vida y participación en la obra divina, y además porque ella está ya viviendo junto con su Hijo en el reino de Dios. La prueba mayor de que la esperanza no defrauda. La Virgen María es la persona donde se comprueba de la manera más excelente la esperanza cristiana. En ella se ha cumplido completamente la redención de Jesucristo y lo que será el final de su marcha, donde la espera para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad en comunión con todos los santos, aquella quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ella en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Lumen Gentium 68 en la cita del Catecismo 972. La Virgen sigue manifestándose a la humanidad en sus mariafanías, apariciones personales, para animar y reforzar nuestra fe. Dice en la aparición de la Guadalupe que yo soy la madre del Señor. Ten entendido, hijo mío, el más pequeño. No estoy yo aquí, que soy tu madre, no te aflijas, no estás bajo mi sombra, no está bajo mi regazo. Entonces vemos cómo la Virgen actúa presente como persona en diferentes apariciones, dándonos ese amor, esa esperanza, esa alegría de que Dios sigue allí y ella está con nosotros. En Guanare, vayan donde los blancos para que les echen agua en la cabeza y puedan ir al cielo, 1651. En México fue 1531. Guanare es una revelación carismática anunciando nuestros pueblos originales, ya con la esperanza del reino de Dios en esas palabras. En Lourdes, 1858, Francia, yo soy la Inmaculada Concepción. Ella está con Dios, nunca pecó contra Él y siempre estará con Él en su reino de amor y bondad. Nos invita a caminar en ese mismo sendero del bien, de la pureza, ir dejando el pecado para entrar en la gracia de Dios y hacernos cada vez más limpios del mal. En Fátima, Portugal, 1917, a los niños pastorcitos que recen por todo, que recen por los pecadores, incluso por los pecados de la humanidad, por la reparación, nos anima a la esperanza. La Virgen María es el primero y más perfecto testimonio de que las promesas de Dios se cumplen y por lo tanto es la que más nos anima a la esperanza. La primera redimida, la que vive en plenitud la gracia de Dios para siempre,
en su reino glorioso. En conclusión, la Iglesia, obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene su concretización más plena en la Virgen María. Es una realidad encarnada que nos lleva al cielo y allí se concentra nuestra esperanza en el cielo mismo, en el reino de Dios que ya está aquí entre nosotros, ya comenzó, ya tiene personas que han entrado definitivamente en ese reino junto con Jesús. Ya entró María para estar con Él eternamente, para siempre. Cada paso que damos en la vida, cada momento, acto, entrega, cumplimiento del amor de Dios, estaremos entrando en ese reino. Nunca quedaremos defraudados de Dios, aunque sea del gesto más pequeño que hagamos en la vida, de la persona que amemos, aunque sea la más pequeña y olvidada. La Virgen nos hace ver esa realidad esperanzada. La mayoría de su vida fue en una manera sencilla y muchas veces sin hacer ruido, sin ser muy notada, y sin embargo se estaba jugando todo el plan salvador de Dios en esa vida sencilla y humilde, junto con José y el niño Dios. No perdamos nunca la esperanza, al contrario, que cada día crezca más, la practiquemos más y mejor. No perdamos el sabor en nuestra vida que nos da la esperanza. Ese sabor no está en ningún otro lugar, sino en la esperanza, en esa virtud que viene de Dios y va hacia Dios. La Virgen es madre de la esperanza, por ser la madre de Jesús, y Él es nuestra esperanza. La que con mayor propiedad puede hablar de esperanza, puede transmitirla, puede animarla. Maestra de esperanza, ejemplo preclaro para que la Iglesia practique la esperanza de la mejor manera. Como dijo el Papa Francisco a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza ni la alegría en Bogotá el 6 de septiembre de 2017. Al contrario, cada día más, hagámosla nuestra, cultivémosla, hagámosla crecer, que es un regalo de Dios para todos y cada uno. Dejemos que junto a la fe, la virtud teologal de la esperanza nos vaya llevando hacia la plenitud del amor y de la caridad, hacia la presencia plena de Dios amoroso, que nos espera al final y que igualmente nos espera cada día, nos llama por ser nuestro nombre, pero nos llama por nuestro nombre a vivir plenamente en su amor. Que la Santísima Virgen María, Madre y Maestra de la Esperanza, nos siga acompañando y ayudando a llenar nuestra vida de la esperanza divina. Amén.